en el Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía. Estoy a cargo de una línea de investigación sobre deterioro cognitivo en adultos mayores. Por eso ustedes van a ver que la clase que les voy a ofrecer hoy, que preparé hoy para compartir con ustedes, tiene un sesgo bastante importante desde la perspectiva psicológica y sobre todo de la importancia de los aspectos cognitivos. Lo advierto a esto porque quizás van a notar ese sesgo, bueno, tiene que ver con mi labor. Además, yo hice una especialización en psicología clínica y en neuropsicología, con lo cual también van a ver que hay algunos de estos aspectos que van a estar presentes a lo largo de la presentación que les voy a compartir hoy. Fundamentalmente cuando pensé, digamos, cómo organizar el contenido de la clase, y siendo esto, ¿no?, de la dificultad por ahí de poder preguntar de dónde viene cada uno de ustedes, sus profesiones, sus quehaceres, y sus creencias sobre lo que es la vejez, lo que son las personas mayores, em, tomé un poco la decisión de presentarles primero una contextualización de lo que es el proceso de envejecimiento. Insisto en esto, ¿no? Estoy a ciegas de sus procedencias, así que me encantaría que si ustedes quieren, a medida que van escuchando, puedan ir haciendo los comentarios en el chat, y hemos previsto con Rosario quizás ir parando en algunos lugares de la clase para ir tomando las preguntas que a ustedes les surjan. Y les decía que lo que pensé para compartirles es, digamos, lo que son las intervenciones interdisciplinarias con personas mayores o dirigidas a personas mayores, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto, no? Del desarrollo concebido en lo que son las actuales teorías del ciclo vital. Y esto es muy importante porque habitualmente cuando pensamos en la vejez, pensamos en una etapa que se caracteriza fundamentalmente por el deterioro, por la pérdida, y algo de realidad en esto hay, claramente. En la infancia o en la niñez predominan las ganancias y en la vejez van predominando pérdidas en distintos campos. Pero en las investigaciones de los últimos años se ha ido observando que no todo es una pérdida en la vejez, también pueden, aún en el contexto donde predominan pérdidas, pueden haber ganancias, y lo importante de esta mirada o de esta perspectiva del curso vital y que piensa el desarrollo psicológico, pero también integral de la persona y en particular la mirada sobre la vejez, es que nos posiciona de una manera donde hay cosas que podemos hacer, que muchas veces ocurre que cuando nos encontramos ante una persona mayor, muchas veces hay como cierto desánimo o decir, y bueno, ya está, ya vivió, ya no hay nada que hacer. Entonces, un poco mi propuesta o lo que yo intenté hacer con lo que preparé para mostrarles hoy y para compartir con ustedes tiene que ver con mi recorrido en la investigación, en algunas de las investigaciones que hago en la universidad, teniendo en cuenta esta mirada. Entonces quería hacer esta breve contextualización, ¿sí? Hay una realidad, yo traje algunas diapositivas para compartir, pero bueno, veremos qué es lo que puedo hacer. Acá estoy. Yo supongo que todos ustedes están advertidos de esta realidad que tiene que ver, espérenme que ahí estoy queriendo, ay, tengo tantos botoncitos. Ahí estamos. ¿Por qué no lo puedo compartir? Espérenme un cachito. Presentación, lo voy a entrar por acá. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por acá. Desde el principio. Ahí está.
Yo creo que todos estamos advertidos de esta realidad, ¿no? Del aumento de la expectativa de vida, del envejecimiento poblacional. Esto nos marca, pero claramente nuevas demandas, ¿no? Cada vez hay más personas mayores, hay una menor tasa de natalidad, pero que implica también cambios importantes a nivel socioeconómico y de planificación, nuevos desafíos y nuevas demandas. Y esto en sí mismo es un desafío para pensar no solamente esta buena noticia de vivir más años, sino también de vivir mejor. Creo que esto es algo que normalmente se escucha y se dice mucho, y es realmente una preocupación en todas las personas que diseñan las políticas de salud mental, ¿no? Y, perdón, no solamente salud mental, vuelvo ahí a mi sesgo, también de salud en general, ¿no? Cómo generar una mejor calidad de vida, no solamente más años, sino mejor calidad de vida. Y también esta necesidad de anticipar fenómenos y de planificar. Entonces, yo acá puse estas tres curvitas, estas tres pirámides poblacionales, y en el medio esta que marca un poco la tendencia, ¿no?, de los fenómenos del envejecimiento poblacional que nos posicionan ante el tema del estudio de la vejez como una prioridad. Tenemos distintas perspectivas para estudiar el proceso de envejecimiento. Vamos a hablar de proceso de envejecimiento como algo que empieza prácticamente desde que nacemos, y vamos a hablar de la vejez como una etapa. Esto está discutido, pero vamos a tomar esa forma para de alguna manera entender cuando estamos hablando, ¿no? Y la psicología del envejecimiento justamente caracteriza a la etapa de la vejez desde distintas perspectivas. Y una de las cuestiones principales que se señalan es que esta es heterogénea y compleja, es una de las características principales. Si lo miramos desde la perspectiva biológica, vamos a ver que la edad no predice el estado de salud. Ustedes vieron que hay personas que tienen muy avanzadas y que tienen excelente salud, y personas más jóvenes que no. Entonces, lo primero que tenemos que desear es esta teoría de la perspectiva biológica, que envejecimiento es sinónimo de enfermedad. Esto no es así. Aunque pueden aumentar, pueden tener más enfermedades debido al desgaste físico, no es un sinónimo. Pero tenemos que advertir que pueden haber enfermedades crónicas, discapacidades que nos lleven a, digamos, tener que atender determinadas cuestiones que tienen que ver exclusivamente con esta perspectiva biológica y que condicionan mucho la calidad de vida de la persona, ¿no?, y la autonomía. Desde la perspectiva social, vamos a ver que hay una visión negativa, muchas veces, asociando el envejecimiento con deterioro, con patología, muchas veces relacionado con estos estereotipos que reducen a la persona solamente a este plano biológico donde pueden predominar pérdidas. Hay un concepto que se llama viejismo, que justamente plantea estas características, ¿no?, esta forma de concebir a la persona mayor, no desde sus características personales o individuales, sino desde un estereotipo. Y esto está muy difundido y es muy frecuente y choca mucho con estos ideales que hay hoy en día, más de una sociedad que idealiza la juventud, ¿no? Termina como de chocar y de complejizar el escenario para la población de las personas mayores, ¿no?, que muchas veces, si lo miramos desde esta perspectiva, pueden sentirse excluidos. Desde la perspectiva psicológica, esta heterogeneidad y complejidad lo que plantea es que van a haber aspectos que se mantienen relativamente estables, ¿no?, como por ejemplo la personalidad. Es un aspecto que está estudiado, que se mantiene relativamente estable. Las metas personales pueden sufrir algunos cambios, las motivaciones, los roles, y la identidad también va a sufrir modificaciones, ¿no? Es importante que en esta etapa, digamos,
se caracteriza en la vejez esta mirada retrospectiva hacia el pasado. La persona tiende a pensar lo que fue y a comparar con lo que es. Y esto también genera una mirada prospectiva para generar proyectos, que también está presente, aunque a veces tiende a pensarse que no, que las personas mayores ya no tienen proyectos. Sin embargo, en este ir y volver, ¿no? Esta mirada retrospectiva, relacionada con el presente, con esta realidad actual, pueden aparecer situaciones donde ante la modificación de los roles, las tareas, las posibilidades que una persona tiene de desenvolverse en distintos roles en la sociedad, aparece una valoración que caracteriza este nuevo relato, ¿no? Entonces, esta perspectiva narrativa, digamos, la persona se piensa a sí misma y puede, cuando hace esta revisión, tener una visión más fragmentaria, quizás encuentras mayores dificultades o aspectos que no logra integrar, una sensación de malestar, o puede predominar en esta reflexión o en esta perspectiva una integridad o una sensación de seguridad, de coherencia que aporta sentido a este nuevo relato. Esto desde una perspectiva psicológica, desde una de las teorías que abordan la teoría de la narratividad, no vamos a entrar en detalles, pero digo para plantear cómo estas miradas son complejas e introducen distintas perspectivas que tienen que ser integradas. Desde las teorías del desarrollo que yo les planteaba y la psicología del envejecimiento, en realidad se pensaba el desarrollo, como yo decía al principio, ¿no? Como una U invertida, donde al principio se consideraba en esta U invertida, ¿cierto?, todo ganancia en la primera infancia hasta la adolescencia y en la adultez llegar a la cima, luego una declinación en la vejez. Este modelo de la U invertida se caracteriza fundamentalmente como piensa el desarrollo reduciendo a la persona al aspecto biológico. Plantea desde esta lógica que el envejecimiento es un proceso universal, es unidimensional, y justamente caracteriza este proceso como igual a pérdidas progresivas que son irreversibles, uniformes y generalizadas. Posteriormente, u otros enfoques, yo digo posteriormente es porque esto se fue discutiendo a lo largo de las distintas investigaciones y cambios en las metodologías de la investigación, empieza a tomarse en cuenta el contexto sociohistórico como parte del desarrollo, como un aspecto que incide en el desarrollo. Y se plantea esta perspectiva del curso vital, algunos lo llaman, en realidad, mejor dicho, curso de la vida. Y esta perspectiva justamente plantea la importancia del contexto en el desarrollo. No se reduce solo a lo biológico, hay una multidimensionalidad, distintos aspectos, no van a predominar solamente las pérdidas, en distintos momentos predominancia de ganancias en las primeras etapas del desarrollo y en las últimas van a predominar las pérdidas, pero aún así pueden haber ganancias. Entonces ahí me parece importante mencionar hacer ahí una pequeña parada, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el envejecimiento es fundamentalmente, cuando pensamos en una persona mayor, la reducimos a las pérdidas. Entonces, a ver si quizás vamos a intentarlo. No puedo con mi genio y les pido disculpas si no sale. Lo voy a intentar. Pero me gustaría escuchar qué están tomando, qué piensan, cuáles creen que podrían ser las pérdidas. Un poco las conocemos todos, ¿no? Porque lo vemos, las pérdidas en lo físico, ahora vamos a andar un poquito más. Pero ¿cuáles piensan ustedes que podrían ser ganancias? A ver si alguno me puede comentar algo por el chat. Son 106. No saben la ansiedad que me genera querer compartir con todos y escucharlos a todos.
soy un poco, me gusta la sociabilidad, entonces me cuesta un montón, pero ok, disponibilidad de tiempo, bien. Experiencias, muy bien. El tiempo para compartir con el otro, con la familia, el testimonio, muy bien. Qué bien esto, mayor disponibilidad de tiempo claramente lo es. Experiencia de vida, mayor seguridad en sí misma, sabiduría. Bien, muy bien. Perfecto. Sabiduría, muy bien, ganancias. A ver acá. Trayectorias personales, me encantó. Claro. La vida más pausada, ay, qué lindo. Iniciar nuevos proyectos, hermoso tal cual. Y sí, muy bien. Más tiempo para nuevos desafíos. La disponibilidad de tiempo para retomar gustos, música, lectura, idiomas, juegos. Disfrute, muy bien, excelente, excelente. Bueno, acá estamos en, en un grupo que evidentemente tiene una mirada muy positiva, lo cual es súper interesante. Muy bien, adquirir otra mirada de la vida, excelente. Claro, muy bien. Les agradezco mucho esto que ustedes están compartiendo, coincido mucho. No, acá de vuelta, ¿no? En este interés de tener algún intercambio, hay algunas películas ahora que muestran esta otra mirada sobre el envejecimiento, serenidad, muy bien, está muy bien acá, las buenas condiciones de salud, o sea, exacto, nuevos proyectos, exactamente, muy bien, ¿no? Las buenas condiciones de salud, ¿no? Bien, vamos entonces les agradezco, después vamos a volver un poquitito más hacia adelante. Efectivamente, estas son las posibles ganancias, nuevos aprendizajes, excelente, excelente. Muy bien, todo esto es posible, todo esto es posible, aún en edades avanzadas. Y yo ahora me voy a adentrar un poquitito más en lo que es, digamos, lo voy a llamar así, ¿no? El expertise mío que tiene que ver con el envejecimiento cognitivo, ¿no? Esperen que voy a avanzar acá. Bueno, a ver, ¿dónde estoy aquí? Bueno, entonces yo ahora, viendo que tenemos en claro que en el envejecimiento pueden haber aspectos positivos también, que no estamos como en las teorías, en las primeras teorías del desarrollo, que solamente pensaban las ganancias como propias de etapas o exclusivas de etapas primeras del desarrollo, sino que también podían darse, podemos ver o vislumbrar ganancias en edades avanzadas. Ahora vamos a ver un poco lo que es lo real, ¿no? Porque acá tenemos que tener mucho cuidado en no caer en una idealización que termine borrando la realidad, ¿no es cierto? Las dificultades que pueden aparecer, porque justamente eso es con lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos. Yo como psicóloga y como neuropsicóloga trabajo en un hospital, además de la universidad, en el instituto y dando clases. Trabajo en un hospital donde atendemos pacientes que tienen quejas cognitivas, ¿no? Que vienen porque tienen un problema de memoria. Nosotros hacemos una evaluación para ver si esa queja cognitiva o esa queja subjetiva de memoria tiene un correlato con un bajo rendimiento cognitivo y eso nos da una punta de que puede haber una enfermedad neurodegenerativa. Trabajo en el servicio de neurología del Hospital Español. O si tiene que ver quizás con algún problema emocional, quizás con algún trastorno adaptativo, y lo que hacemos es evaluar cognitivamente a esa persona. Pero lo que encontramos muchas veces es que justamente hay pérdidas. Entonces, no idealicemos, pueden haber pérdidas y tenemos que identificar esos recursos
esos factores, como recién veía en el chat, de resiliencia, esas capacidades de aprendizaje para, una vez de identificar el escenario en el que esa persona mayor, estoy hablando de una persona que viene con una queja cognitiva, tiene para adaptarse mejor a la situación que le toca. Entonces ahora yo les voy a compartir algunas diapositivas de lo que son pérdidas. Y les voy a mostrar muy brevemente lo que serían pérdidas en lo físico y pérdidas en lo cognitivo, para luego mostrarle distintas trayectorias de envejecimiento, que es un concepto bastante interesante. Espérenme, que creería que es esta. A ver. Ahora voy a ir acá. A ver si estamos ahí. Me lo da justo este. Espérenme, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, ahora yo les voy a mostrar lo que son pérdidas. Sabemos que es pérdidas o disminuciones que son esperables desde lo biológico. Yo recién les mostré distintas perspectivas y vamos a ver esto que es de alguna manera inevitable. Y vamos a ver que aún dentro de este proceso biológico hay que atender a determinadas diferencias o matices. En términos generales, ya sabemos que en el envejecimiento hay una disminución de la función, de las funciones musculoesqueléticas, ¿no? En términos generales, yo no soy médica, soy psicóloga, pero sí estas cuestiones son observables, por eso lo tomo, está descrito, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud como los cambios físicos más frecuentes y que se dan en todas las personas de manera diferente. Pérdida en la masa muscular, la densidad ósea, en las impulsiones, y esto hace que, por ejemplo, disminuya la velocidad de la marcha. También disminuyen las funciones sensoriales, ¿no? Sabemos la visión, la audición, importantísimo cuando más o menos cumplimos 41, no les puedo ver las caras ahora, pero me las estoy imaginando que a mí me pasó, cumplí los 40 y miré 40, 49, y ya la vista me dijo, algo pasó acá, ¿no? El cuerpo nos manda señales que son estas y que provocan bien un efecto subjetivo, pero son inevitables. De esa manera, podemos pensarlo, pero es inevitable. Van a haber variaciones individuales, no todas las personas van a vivir al mismo ritmo ni en la misma magnitud, pero se van a presentar solamente por el paso de los años. ¿Por qué nos importa esto en este contexto? Porque estas disminuciones físicas tienen fundamentalmente un desafío adicional, es que pueden afectar, por ejemplo, en el caso de la disminución de las funciones sensoriales, afectar a la interacción. Entonces puede ser que una persona no escuche y por lo tanto no pueda interactuar con su familia, con su entorno. Y puede pasar por una persona que está desinteresada y en realidad es que no está escuchando bien. O quizás puede dejar de realizar actividades que antes hacía, como por ejemplo tejer, leer. ¿Por qué? Y porque disminuye la función visual. Entonces es importante tener en cuenta y hacer una evaluación, no solamente, por supuesto, ¿no?, por la función en sí misma, en términos generales, ¿no?, para compensar esa pérdida, sino porque esto tiene un montón de implicancias que cada vez van a ir posicionando a la persona mayor de una manera más o menos vulnerable. Vulnerable quiero decir, o vulnerabilizada, digámoslo así. ¿En qué sentido? Que va a ir perdiendo posibilidades o recursos de adaptarse y reduciendo oportunidades. Y eso es lo que nos importa, que en una persona mayor se mantenga lo más posible. En cuanto a ambas, o sea, tanto lo que son las funciones de la función de la marcha, por ejemplo, como las funciones sensoriales,
son un importantísimo desafío a la autonomía. Entonces es muy importante que atendamos a estas cuestiones, ¿no? En cuanto a las funciones cognitivas, muchas veces se piensa todas las personas mayores tienen deterioro de la memoria, o esta creencia que necesariamente una persona mayor va a evolucionar a un deterioro cognitivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de una persona conocida, quizás por ejemplo en el ámbito laboral, que se dice fulano, fulana de tal, y ya está gaga, ¿no? Como una cosa despectiva. Y en realidad quizás está un poco más lenta, necesita más tiempo y tiene una alteración de algunas funciones, pero no necesariamente hay un deterioro irreversible. Más allá de que hablar en estos términos de lo que puede ser una patología, es, digamos, un poco importante sacar este prejuicio, ¿no? Porque nos limita en todos los sentidos. Entonces, pero importante detectar, ¿no?, que las funciones cognitivas se van deteriorando a medida que pasan los años. Está muy discutido cuáles son las funciones que más se deterioran, pero lo que se sabe es que aún dentro de esta declinación hay una gran heterogeneidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas presentan variaciones, ¿m? O sea, es decir, no a todo el mundo se le va a disminuir, digamos, las mismas funciones con la misma magnitud y a ritmos diferentes, y también que empiezan en edades relativamente jóvenes. Y hay un factor muy importante que tiene que ver con otras variables ajenas a la edad, muy importante, que tiene que ver con, por ejemplo, una de las más estudiadas, los años de educación. Eso se ha cuando se evalúan a las personas en las distintas funciones cognitivas, los años de educación que esa persona realizó de educación formal o quizás la complejidad laboral en las tareas que hizo, hacen que presenten una reserva o un factor protector ante esta declinación propia del envejecimiento. Acá solamente les traigo esto para mostrar a vuelo de pájaro rasante y porque no puedo evitar, es el vicio profesional, las ganas de compartirles, pero no puedo todo, así que voy a ser muy breve y solamente les traigo este slide para mostrar que aún dentro de la memoria hay distintos tipos de memoria, algunas permanecen estables, otras declinan, y a veces algunos aspectos dentro de estos tipos mismos de memoria, por ejemplo, la memoria autobiográfica o la memoria episódica, hay algunos aspectos estables y otros que declinan. Lo mismo decir la atención y del lenguaje. Muchas veces nos encontramos que nos cuesta encontrar el nombre de un objeto, de una palabra o el nombre de una persona. Bueno, todo esto son funciones complejas que tienen diferentes componentes y que es necesario evaluarlos específicamente justamente para deslindar lo que puede ser ese envejecimiento normal, esa declinación que vuelve a la persona más lenta, quizás con una dificultad en el acceso a esa información, pero que tiene la función preservada. Entonces hay que deslindar esto cuando hay una queja o una preocupación ante una posibilidad de estar desarrollando una enfermedad o una patología. Acá yo traje para compartirles, por ejemplo, hay unos cuestionarios para evaluar, por ejemplo, confunde nombres de personas que son muy conocidas, olvida o no reconoce caras, olvida turnos, pierde o encuentra objetos, pierde o no encuentra objetos de uso cotidiano. Estas son algunas escalas que, de acuerdo a la frecuencia con la que se presentan, van a hacer que estos olvidos tomen una relevancia para el clínico y que hacen y llevan a que se haga una evaluación, como les contaba, neuropsicológica bien en profundidad. Esto solamente lo traje para compartirles y se evalúa, ¿no?, cómo estas funciones cognitivas repercuten en el funcionamiento cotidiano. Entonces, por ejemplo, si esos olvidos son graves y cómo esos olvidos
hacen que la persona no pueda, por ejemplo, manejarse en las actividades de la vida cotidiana, o si está orientado y desorientado, y que cuando haya una correlación entre esos test cognitivos y la valoración clínica. Esto solamente para mostrar, ahora les voy a mostrar a dónde va todo esto. Acá también, por ejemplo, evaluamos si hay alguna alteración anímica, porque muchas veces las quejas de memoria aparecen por problemas anímicos. ¿Y esto por qué? Porque hay distintas trayectorias de envejecimiento, distintas maneras de envejecer, ¿no? Que algunos lo plantean como envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia. Y esto se plantea como un continuo cognitivo. Dentro del envejecimiento normal también hay una trayectoria específica que se ha estudiado recientemente que se llama envejecimiento exitoso. No voy a entrar en todas las definiciones, pero justamente lo que caracteriza a estas personas mayores que quizás no son tan, entre comillas, normales, entendiendo como lo típico, porque son personas que tienen muy buen estado de salud, alta participación social y que tienen una elevada percepción de bienestar y muy alto nivel de actividad y muy buena calidad, perciben muy buena calidad de vida, aún en condiciones que a veces no son las mejores, ¿no? Estos se alejarían del envejecimiento normal. Yo acá, ahí está, no sé si llegan a ver ustedes acá arriba, pero ven cómo son las distintas trayectorias de envejecimiento. Y acá está geneidad, ¿no? Tenemos el envejecimiento normal, que puede ser una persona mayor que tiene algunas patologías, que tiene una declinación, ¿no? Respecto en términos generales, ¿no? En lo cognitivo, pero también en lo social. Y el envejecimiento con éxito o exitoso que mantiene y que está en niveles más altos de esta función cognitiva y todo lo que la función cognitiva de alguna manera asegura, ¿no? La autonomía, ¿no? Y también tenemos estas trayectorias donde nos encontramos en fases preclínicas de la demencia o el deterioro cognitivo leve y el envejecimiento patológico, que ya requiere una intervención clínica y especializada. ¿Por qué me importa contarles esto? Porque se acuerdan que yo les decía que no podíamos, que hablábamos de la heterogeneidad del envejecimiento. Entonces, fíjense que muchas veces cuando pensamos en el envejecimiento o en la persona mayor, a veces estamos simplificando o quizás dejándonos guiar por un estereotipo de que la persona mayor quizás ya no puede, ya no le interesa, y tal vez estamos hablando de una persona que o está inactiva o no está correctamente estimulada o quizás que está en un proceso patológico. Entonces es importante tomar conocimiento de que existen distintas historias de envejecimiento, que esto es propio del envejecimiento, esta heterogeneidad, y por otra parte, de un aspecto no menos importante, que tiene que ver con la posibilidad de la persona a lo largo de todo el desarrollo como gestor de esa propia trayectoria de envejecimiento, que también nos abre una nueva manera de pensar, ¿no? A cómo prevenir y a cómo promover un envejecimiento saludable o exitoso. ¿Cómo hacerlo? Atender a la persona mayor para que tenga su adecuado tratamiento e intervención para mantener su nivel de funcionamiento, pero también tratar de promover en las generaciones más jóvenes en la conciencia del impacto que puede tener las conductas de hoy en en la vejez. A veces, cuando las personas son jóvenes, piensan que la vejez les pasa a otros y es algo que está tan lejano, tan distante, que a mí nunca me va a pasar, ¿no? Entonces, eso también hace que tomemos conductas que a veces no son las mejores para mantener un envejecimiento saludable, exitoso. La palabra exitoso suena fuerte, pero bueno, es la nomenclatura, está definido así.
y hoy en día se trabaja para promoverlo. Bueno, hablé un montón y no los escuché nada, me quedó la mitad de las diapositivas. Me gustaría escuchar comentarios. No sé, Rosario, si vos querés, hay algo que comentaron o que quieran decir. Hay un alumno que pregunta, ¿cómo acompañar a una familia que tiene un ser querido con Alzheimer? Bueno, es muy buena la pregunta. Esa es una de las intervenciones que se realizan. Las intervenciones, por lo general, pueden realizarse en distintas áreas, ¿no? Ya que estamos, permítanme, voy a poner la diapositiva y ya así también les comparto esto. Acá estoy. Ahí ya te voy a contestar. No sé cómo se llama la persona que preguntó. Sergio. Sergio. Bueno, Sergio, teneme un poquito de paciencia porque yo soy muy charlatana. Espera. Bueno, ahí la... Bueno, ok. Ay, bueno. Acá. Bueno, fíjense, cuando pensamos en la intervención, pensamos en subáreas. Ahí voy, Sergio. Tenemos el diagnóstico sanitario. Fíjense que acá yo me salgo un poquitito de mi especialidad, ¿no? Me voy como a un plano un poquito más amplio. Hay distintas áreas de salud, de las relaciones sociales, ocio, cultura, la comunitaria, el ambiente y la organización. Y cada una de estas subáreas tiene dimensiones. Todas, cuando se piensa un plan de intervención, buscan mejorar la calidad de vida, ¿no? Esta premisa de la dignidad de la persona, de favorecer las competencias, la autonomía, la autoestima, el bienestar. Acá hay varias palabras que creo que todos compartimos, que son las que tenemos que promover siempre, pero también, por supuesto, en las personas mayores. Entonces, ahora, dentro de estas subáreas, hay una de las intervenciones que son para el apoyo al cuidador informal. El apoyo al cuidador informal, cuando hay una persona mayor que tiene una demencia, por lo general, demencia como la enfermedad de Alzheimer, se requiere que la familia, si la persona con la patología está viviendo con toda su familia, requiere cuidadores a veces las 24 horas, dependiendo de la severidad del trastorno. Entonces, hay muchas intervenciones diferentes. Algunas van de la mano de un apoyo individual, es decir, al estilo de una psicoterapia, ¿no? Pero diseñada específicamente para ayudar a enfrentar ese desgaste que produce el cuidar a una persona que está enferma y que progresivamente tiene mayor demanda y va perdiendo su autonomía por una patología neurológica. Entonces, esa persona puede requerir para disminuir los niveles de estrés y prevenir por ejemplo, una psicoterapia individual. También hay programas psicoeducativos, grupos de apoyo, quizás conoce la Asociación de Lucha contra el Alzheimer, que funciona acá en Buenos Aires, en el nivel nacional funciona ALMA, es excelente, que generan actividades, charlas de contención para los familiares, información. También hay intervenciones a nivel familiar, a nivel de la familia, es decir, uniones con los familiares para conversar, para tomar decisiones, siempre en un marco terapéutico. Y hoy en día también empezaron a utilizarse cada vez con más frecuencia las TIC, las tecnologías, mediante aplicaciones. Por ejemplo, que el cuidador vaya de alguna manera autorregulando o automonitoreando los tiempos que requiere, lo que llamaríamos el time out, ¿no es cierto? Como salir
un poco de ese entorno que a veces la persona que está como cuidadora genera un vínculo donde termina teniendo niveles de estrés muy altos bueno, y requiere un aviso externo, porque quizás no percibe esa sobrecarga. Entonces, a veces estas aplicaciones ayudan a que la persona cuidadora pueda tomarse estos descansos, digamos, y que y también para obtener información. Muchas veces también se utiliza para la información o para la estimulación. Todo el desarrollo de tecnología es muy, muy valioso con la persona mayor, porque a veces un cuidador no puede ir al grupo, por ejemplo, ¿no? De alma, por decirlo. Entonces, quizás una reunión virtual o el uso de la tecnología o de una plataforma ayuda y permite obtener un recurso que le genera muchísimo bienestar y sentirse acompañado, como un vínculo de apoyo, ¿no? Muchas veces estas tecnologías, si bien son plataformas como si fueran absolutamente tecnológicas, digamos, pero a veces hay profesionales detrás que van monitoreando, hay diferentes. Así que bueno, no sé si respondí tu pregunta, Sergio. Acá Patricia pregunta, ¿qué edad se considera hoy que una persona comienza la vejez? ¿Y qué Ay, pasa qué con las pregunta. mujeres, como Mm, ella dice, que toda la vida se dedicaron a la familia y hoy cada una saliendo a Ay, la vida y ahora quieren trabajar, estudiar y no ay, sí, existe sí. posibilidad laboral? Ay, ¿Qué onda? bueno. ¿A qué hora me apagas el Zoom, Rosario? Porque yo me quedo acá hablando de esto hasta las 5 de la mañana. Bueno, Seguramente vas a poder hacer algún comentario al respecto. voy a Te hacer escuchamos. voy a hacer breve, pero realmente los dos son temones. A ver, el primero era qué pasa con la mujer, ¿no es cierto? No, no era lo primero eso. ¿Qué edad se considera hoy que una mujer, Eso. una persona comienza la vejez? Bueno, primero, es la edad social del inicio de la vejez y que nos lleva de alguna manera a preguntarnos y a decirnos algo al respecto es la asociada con la jubilación. Eso por lo menos en la sociología viene ganando la jubilación, la edad jubilatoria. Es como que cuando te jubilás, te preguntás, decís, o estás próximo a, es como una situación social que nos confronta con esta etapa, ¿no? Y con todo lo que esto implica. ¿Por qué? Porque hay disminución en lo económico, a veces el retiro laboral, ¿no? Un montón de factores que se asocian con todos estos aspectos negativos de la vejez. También dijimos que hay aspectos positivos, como generar nuevos proyectos, generar nuevas oportunidades, una época de descanso. Quiero decir esto de vuelta, no caigamos en la reducción, porque si no nos perdemos todo un campo de intervención con lo que es promover la longevidad saludable, ¿no? Bien, entonces, por lo general se piensa en 60, 65 años, pero con el aumento de la expectativa de vida, claramente hoy cuando vemos a una persona de 60 o 65 años, no estamos pensando en una persona como hace 20 años atrás, porque la verdad que es completamente distinto. Las personas siguen trabajando, continúan, hay nuevas oportunidades, pero bueno, desde la bibliografía, por lo menos hasta donde yo vengo leyendo, la edad jubilatoria marca, vamos a decirlo así, un efecto subjetivo, ¿no? Que quizás tendríamos que empezar a pensar si hay otros, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los más importantes, creo yo. Después me preguntaban sobre la mujer, ¿no es cierto? La mujer que trabajó siempre en casa, ¿verdad? Como ama de casa. A ver, Exactamente, exactamente. ¿cuál era la pregunta exactamente que me hacían? Porque yo ahí ¿Qué pasa tengo, con mujeres como yo que toda la vida se dedicaron a la familia e hijos y hoy cada una claro, saliendo a la vida? Yo a mis 54 años quiero trabajar, seguir estudiando, claro, no existe posibilidad laboral. ok, muy bien, Decir que el bueno. destino es esperar que la vida siga pasando hasta que llegue el final terrenal. Claro, bueno, excelente. Gracias, gracias por esa pregunta. Es un tema súper importante y que en este momento se le está dando muchísimo lugar.
A ver, tradicionalmente el rol de la mujer estuvo asociado al cuidado del hogar, a la familia. Hoy en día eso está cambiando desde hace ya varios años, pero bueno, puede ser haber sido una elección de vida, ¿no? A veces mujeres que han trabajado hasta determinado momento, luego priorizan la maternidad, la crianza de los hijos, y luego quieren volver a salir al campo laboral. Y son jóvenes. Bien, ahí yo creo que hay una cuestión, quiero decir, son jóvenes, tienen todas las capacidades, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión, cuando estamos hablando en 50, 55 años, de nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades para personas que quizás todavía no están en edad jubilatoria, y también nuevas oportunidades laborales para aquellas personas que ya se han jubilado, pero que quieren generar nuevas, nuevas trayectorias, ¿no? O continuar. Exactamente, nunca es tarde, y es que realmente la posibilidad de generar un nuevo proyecto está sumamente vinculado con esta posibilidad de integrar. ¿Vieron cuando yo les comentaba recién esto de la reflexión, la revisión y este camino? Como que hay dos posibilidades, ¿no? Una más integrada, más cohesiva, poder tomar aquello, hacer una reflexión vital donde pueda retomar lo que hice, replantear y armar una nueva trayectoria laboral, por ejemplo, está asociado a mayor actividad, a mayores indicadores de bienestar, a mejor nivel de posibilidades económicas, que es muy importante. A veces digo yo, vieron que soy muy optimista, la jubilación, a veces la jubilación no alcanza, dije. Bueno, en fin. Sabemos que no alcanza mucho con nada y la jubilación menos, pero realmente esto genera una oportunidad, yo creo que en el plano económico, pero también en el plano de desarrollo personal, ¿no? Quizás me parece que es muy, muy importante, ¿no? Como oportunidad para generar nuevos proyectos, revisar y nuevas oportunidades. Acá la sociedad ocupa, las políticas públicas son fundamentales. Hoy en día hay, por ejemplo, yo conozco una directamente, una ONG, digo la conozco porque trabajamos en la cátedra con los alumnos del grado, donde se dedican exclusivamente a capacitar a mujeres de más de 50, de más de 40, perdón, que quieren justamente retomar la actividad laboral, y que justamente quizás por el tiempo ha habido una brecha tan grande en lo tecnológico que quizás no se encuentran, que cuando tienen que salir al mercado laboral hay un montón de cosas que no saben manejar. Entonces, en esta ONG, por ejemplo, debe haber muchas, pero yo comento esta, se les enseña la tecnología, el perfil, el LinkedIn, en fin, todas las herramientas para que puedan, por ejemplo, no sé, hacer emprendedoras o, bueno, generar nuevas oportunidades laborales. Lo importante, y como concepto, ¿no? Yendo a lo que tiene que ver con estas teorías del desarrollo, lo que el nombre se llama Fuerza Mujeres. Sí, Fuerza Mujeres. Lo importante como yendo un poquito a lo teórico, ¿no? Que yo hablaba antes, es que en el envejecimiento, vieron que yo les decía que antes se pensaba como una U invertida, ¿no? O sea, era todo crecimiento, ganancia en la infancia, adolescencia, adultez, en la adultez una estabilidad, y luego en la vejez solo pérdidas. Si bien están estas pérdidas, lo que se plantea en la vejez es que se mantenga el nivel de funcionamiento. Es decir, hay pérdidas. Yo recién les mostré algunas y muy rápidas. Estas pérdidas en lo cognitivo se dan porque hay una pérdida, una disminución en la masa encefálica, cambios cerebrales, reestructuraciones neuronales. No podemos contra eso, pero sí podemos generar recursos para mantener
ese nivel de funcionamiento. ¿En base a qué? Por ejemplo, en lo cognitivo, a lo que es la plasticidad cognitiva, que si bien va disminuyendo, porque la plasticidad cognitiva disminuye, cuando una persona está inactiva o aislada o sin realizar actividades, va a estar en lo que algunos autores llaman esta hipótesis del desuso. Va a funcionar como si tuviera un deterioro, pero en realidad es que no está ejercitando esa capacidad potencial para el desarrollo. Bueno, y una cosita más. La plasticidad disminuye. Desde que nacemos empieza a disminuir. Las podas sinápticas disminuyen, va bajando. Pero lo que va aumentando, y alguien hablaba de sabiduría, es la flexibilidad. Y esa flexibilidad son como esas herramientas, ¿no?, que puedo ir adquiriendo, como un repertorio de herramientas para ir resolviendo y adaptándome mejor a los desafíos que se van a ir planteando. Y ahí es donde está lo singular de cada trayectoria y digamos, el protagonismo de cada persona en el propio desarrollo. ¿Se entiende? Lo singular de cada uno. En ir adquiriendo este repertorio para tener más flexibilidad y mantener lo más posible esa plasticidad. Les prometo que es la última diapositiva que les comparto porque no los quiero agobiar, pero esto es lo que yo les voy a mostrar es en lo cognitivo, perdón que paso así. Fíjense, esto es un modelo que propone cómo las variables psicológicas son responsables del declive cognitivo. Entonces se habla de la hipótesis del desuso, ¿no? Entonces dice, bueno, después de cierta edad, el rendimiento cognitivo disminuye porque no se utilizan determinadas habilidades cognitivas. Entonces, si ustedes miran, acá está la edad, que va de 0 a 90, ¿no? Acá está, estas son habilidades verbales y vamos a llamarlas así, ejecutivas, ¿no? De realización pragmática de actividades. No miren todos estos cuadritos que están acá, pero a mí me interesa que vean esto. Estas habilidades verbales, adquisición, por ejemplo, de vocabulario, de 0 a 30 años o a 20, 25, están en su máximo punto, ¿no es cierto? Luego empiezan a disminuir, disminuyen hasta acá, y luego empiezan a declinar. Estas dos líneas que están acá, la punteada, por ejemplo, es cómo esa, y esta otra que está acá, es cómo esas habilidades pueden mantenerse, sería como el límite hasta donde se puede llegar si hay una buena estimulación. Entonces, me parece muy importante esto. ¿Por qué? Porque justamente nos posiciona como sujetos envejecientes. Me puse psicoanalítica. Como sujetos envejecientes nos pone de cara a decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto, no? Tengo que ir al gimnasio porque me encanta que me quede bien la ropa, pero además porque la circulación es muy importante, ¿no? Y tengo que comer bien porque, sí, porque si no, los rollitos, porque me quiero ver bien, me quiero poner la malla en el verano, pero no es solo eso, que es súper importante también, lo estético, sino también la salud. Entonces, para mí, estas perspectivas enriquecen estas posibilidades que tenemos para posicionarnos como sujetos y cómo pensar las intervenciones con las personas mayores, porque esto, aún en una persona mayor, si se puede estimular, mejorar y tratamos de mantenerlo en su mejor posibilidad, y también promover una longevidad saludable. No sé si quieren preguntar algo más, me recontrafui con el tiempo. Ay, perdónenme, No te pero yo entro preocupes, en el Lina. flow.
Si bien vos hablaste de este tema, hay quien pregunta cómo estimular cognitivamente a un adulto mayor. Bueno, a ver, en las personas, todas las personas, todo esto que vamos construyendo a lo largo del envejecimiento, de, de toda la trayectoria vital, todos estos recursos que tienen, recursos cognitivos, recursos personales, se definen como una reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva, no voy a ahondar en eso porque, bueno, claramente son conceptos bastante complejos, pero esa reserva cognitiva es como un capital que tenemos, y que cuando empezamos a perder algunas funciones nos permiten compensar. Hay factores que permiten aumentar esa reserva cognitiva. Y de vuelta voy a compartir una diapositiva para mostrarles. Y a ver dónde la tenía, acá, espérenme. Disculpen esta desprolijidad, pero ven que yo me estoy... ¿dónde está reserva? Acá, esto les quería mostrar. Fíjense, estas son todas las dimensiones de la reserva cognitiva. Lo que está en numeritos al lado de cada uno es la cantidad de investigaciones que plantean que es la que más favorece a la reserva cognitiva. La ocupación profesional, la actividad social, la actividad lectora. Claramente muchas de estas están relacionadas, ¿no? Pero fíjense, actividades de ocio, actividad física, el estatus socioeconómico, todas han sido estudiadas y se relacionan con esta capacidad de mantener el rendimiento cognitivo a lo largo del envejecimiento o en la vejez. Sobre estas dimensiones se interviene para estimular cognitivamente. Fíjense, yo acá les ponía, se evalúan mediante cuestionarios, por ejemplo, pero se consideran estos factores como esas actividades que se hacen a lo largo de toda la vida. Entonces, la actividad intelectual, actividades cognitivamente estimulantes, todas se supone que son factores que aumentan la reserva cognitiva. Perdón que voy a pasar rápido acá, no los quiero marear, pero dentro de lo que son las intervenciones, algunos investigadores se plantean cómo promover esa cognitiva, cómo mantenerla en la vejez. A esto también se lo llaman terapias no farmacológicas, ¿no? Y hay básicamente estos 4 campos de actuación, mediante intervenciones cognitivas propiamente, emocionales y motivacionales, sociales y físicas. Y hoy en día también se habla bastante de lo nutricional. Entonces, yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, ay no, esta no, perdonen, por favor. Ay, ¿dónde lo tengo acá? Acá. Les quería mostrar, hay unos programas, por ejemplo, que ya están en marcha, por ejemplo, en Finlandia, y acá se están haciendo también en Argentina, desde hace unos años, plantean un abordaje integral, donde está la cognición como un aspecto, pero también el ejercicio físico, la nutrición y la salud física. Estas intervenciones son para adultos mayores sanos. Hay otras que son para personas con adulto mayor con deterioro cognitivo leve. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que estaba el envejecimiento exitoso, el normal, el deterioro cognitivo leve, como esa fase que está acercándose al patológico, y la demencia? Este grupo de personas tiene una disminución cognitiva, pero no necesariamente la disminución o esa declinación es sinónimo de patología. Entonces, sobre este grupo de personas, trabajamos mucho, por ejemplo, con el entrenamiento cognitivo, haciendo tareas cada vez más complejas, actividades desafiantes, actividades grupales e individuales para estimular solamente el aspecto
mecánico de la cognición, sino también social, el uso de la tecnología, y se puede trabajar sobre un solo dominio o sobre múltiples dominios. Por lo general, estos entrenamientos son llevados adelante por profesionales, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque permiten de alguna manera mantener a este grupo de personas con deterioro cognitivo leve, que se acuerdan que era esa línea que terminaba, no sé, que podría evolucionar a una demencia, ¿no? Y también hay hoy en día bastante aplicación de las plataformas tecnológicas. Acá en Argentina se usan estas tres: Gradior, Lumosity y Cognifit, que tienen la posibilidad también de ser utilizadas con la ayuda de un profesional. Siempre acá estamos en personas mayores sanas o con DSL, y también en las personas que tienen una demencia, también hacemos una estimulación cognitiva, pero con otros objetivos que sobre todo tratan ya de mantener la calidad de vida mediante la estimulación de las actividades de la vida diaria. Cada una de estas trayectorias tiene distintos objetivos, y cuando hablamos de patología ya necesariamente se requiere de una mirada profesional. Acá hay una consulta, Lina, que me parece muy interesante. Dice, ¿cuánto influye la tristeza y la soledad en el envejecimiento? Ay, sí, muchísimo. Bueno, miren, eso es un tema muy, muy importante. Les diría que yo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no? Sobre todo porque hoy en día todos estamos muy ocupados para estar con una persona mayor. Lo que no tenemos es tiempo. A veces nos pasa también con los niños. Y esto es un problema muy serio, porque una persona mayor que se encuentra en una situación donde percibe la soledad, va a estar en un ambiente poco enriquecido, poco estimulante, va a tender a aislarse, y justamente estas funciones que naturalmente se ponen en práctica en lo que es la interacción, en lo que es la realización de un proyecto, lo que hablábamos, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, generar un nuevo proyecto, aunque sea mantener, vamos a decirlo así, los antiguos proyectos, ¿no? De vínculos familiares, digámoslo de esta manera, sin inventar nada muy espectacular, ¿no? A veces las generaciones intermedias estamos muy ocupadas, ¿no? Por múltiples cosas. También la maternidad se empieza más tarde, entonces convive la crianza de los hijos con lo que implica el cuidado de los mayores, y esto a veces hace que la persona mayor esté en esta soledad, y esto es una verdadera epidemia, les digo así. Hay un trabajo de una autora, de una investigadora hindú, Subramanian. Bueno, no tenía previsto hablarles de esto, pero si les interesa puedo buscarlo ahora y hacérselo llegar. Esta autora, con un grupo de investigadores hindúes, durante la pandemia, detectaron que las personas que tenían enfermedad de Parkinson habían experimentado y vivenciado peor su propia calidad de vida cuando los sentimientos de soledad eran mayores que cuando la enfermedad había avanzado. ¿Se entiende? Entonces, ella plantea que justamente habría que prescribir los vínculos. Fíjense, una neuróloga ganó un premio en la revista Neurology, o sea que, fíjense, esto claro, la pandemia lo potenció al máximo. Y ya que hablo de la pandemia, creo que ha llegado el momento de compartirles, porque recientemente vi, hay una película en Netflix que justamente aborda este tema, que está muy simpática, quizás alguno de ustedes la vio, que se llama 100 días con la Tata. No sé si alguien la vio. Bueno, mírenla, si no la han visto. Realmente es
muy interesante el planteo que se hace, porque justamente es la convivencia entre un nieto y su tía bisabuela durante la pandemia, y la verdad, sí, es para pensar, a mí me dejó pensando, y eso que yo estoy todo el tiempo con estos temas, pero me llevó como es como límite, ¿no? Es muy linda, muy interesante, y justamente ahí se ve por la negativa, ¿no? Se ve porque no es la soledad, es al contrario, la película se llama 100 días con la tata, si no me equivoco, a ver, ahora se los digo bien exactamente. Está en Netflix. Entonces, solamente plantear, la soledad es algo que podemos, digamos, abordar de una manera relativamente sencilla, pero que, digo, a las generaciones intermedias, ¿no? Porque a veces no se trata solo de lo material, se trata también de lo emocional. Cuando una familia tiene que llevar, no puede cuidar a, bueno, ahora te voy a dar el nombre de la investigadora hindú, cuando hay una familia que tiene que internar en una residencia porque no pueden cuidar a la persona mayor, muchas veces esto se transforma en trasladar el problema, y en realidad es que la institución tiene que ayudar a esa familia. La familia no puede desaparecer. Entonces creo que hay que cambiar un poco esa mirada, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Porque nos implica un trabajo emocional enorme, ¿no? Porque son nuestros mayores. Entonces, ahora nos requieren. Entonces ahí hay un trabajo muy interesante para hacer de reflexión profunda, ¿no? Para generar intervenciones y promover los vínculos de apoyo, el apoyo emocional y bueno, lo voy a decir así, combatir la pandemia de la soledad, porque realmente es muy importante que atender a este problema, ¿no? Lina, siguen habiendo consultas, pero yo te propongo hacer una última consulta Sí, sí. y que dice así: los familiares de pacientes con deterioro cognitivo requieren de interconsulta con neurología o psicología en forma temprana. Los familiares de los pacientes. Los familiares de pacientes con deterioro cognitivo requieren de una interconsulta neurológica o psicológica en forma temprana. No necesariamente. Si la pregunta apunta a que lo hereditario del deterioro cognitivo, no necesariamente. No está comprobado que haya, en algunos casos, pero son los menos frecuentes, y es súper común, ¿no? La preocupación y el temor. No necesariamente, sí atender, estar atentos y sí controlar todos los factores de riesgo. Eso sí, quizás la consulta al clínico, fundamental, ¿no? Atender a todos aquellos factores de riesgo, porque hoy en día hay muchos factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, ¿no? El sedentarismo, lo que yo les decía que tendríamos que cuidarnos para favorecer nuestro envejecimiento, son factores de riesgo que se asocian con mayor deterioro cognitivo. Entonces sí tendría sentido atender a estos factores de riesgo, ¿no? Pero no pensando en lo hereditario, no en el componente hereditario. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina, por esta clase. Está el chat que desborda de agradecimientos y de más consultas, pero bueno, ya estamos en horario, así que a Bueno, todos, ahí lo puse en el chat, a quienes estén interesados en ahondar sobre este tema. Lina es profesora de la materia Intervención en Adultos Mayores, de la maestría en Intervención en Poblaciones Vulnerables. Ya les puse ahí en el chat el link de acceso para las consultas. Muchísimas gracias, Lina, por bueno, esta gracias a masterclass del día de ustedes. hoy.
Bueno, muchas gracias a Muy todos por clara, participar. excelente, muchísimas gracias. Hermosa Lina, muchísimas gracias. Ay, Excelente, gracias, gracias. gracias, Ay, me voy gracias. contenta, qué lindos que Excelente, son. Los realmente quiero de alumnos. excelente. Es así, es. Vos La podés investigación hindú, ahora la voy a buscar, ¿eh? Al que me que se pidió la investigación. repita, que se Ah, ok, repita, piden. Muchas ok. gracias por darnos luces. Bueno, Muchísimas gracias por gracias. la charla, excelente, saludos, gracias Lina, muy buena la Gracias. explicación y siguen llegando agradecimientos de todos los participantes. Gracias a ustedes y hasta siempre. Gracias Lina. Bueno, gracias a ustedes.